¿Sabías que Mike Tyson sentía miedo antes de cada pelea? Sí, miedo real. El mismo hombre que parecía un monstruo sobre el ring, el que hacía que sus rivales bajaran la mirada antes de sonar la campana. Tenía miedo. Ahora déjame preguntarte algo. Si alguien como Mike Tyson sentía miedo, ¿por qué tú no deberías sentirlo? La mayoría de las personas cree que el miedo es una señal para detenerse, que si tienes dudas, nervios o inseguridad, entonces no estás listo. Y por eso esperan. Esperan sentirse seguros. Esperan sentirse confiados. Esperan el momento perfecto. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Y si esperar a que el miedo desaparezca es exactamente lo que te mantiene estancado? ¿Y si el problema no es el miedo, sino lo que haces cuando aparece? En este video vamos a hablar de algo que Mike Tyson entendió muy joven. Algo que el 99% de las personas nunca entiende. Vamos a ver cómo usó el miedo a su favor, por qué eso lo volvió imparable y, lo más importante, cómo tú puedes aplicar ese mismo principio en tu vida, aunque no seas boxeador. Quédate, porque al final del video vas a ver el miedo de una forma totalmente diferente. Hasta ahora ya sabes algo importante. Mike Tyson sí sentía miedo. Pero aquí aparece la primera gran incógnita. Entonces, si él sentía miedo igual que todos, ¿por qué los demás se paralizan y él no? Porque seamos honestos, la mayoría de personas también tiene sueños, metas, ganas de cambiar su vida. Pero cuando llega el momento de actuar, algo los frena. Y no es falta de talento, no es falta de oportunidades, es otra cosa. Ahora piensa esto. ¿Por qué algunos retroceden cuando sienten miedo y otros avanzan? Aquí es donde la historia se pone interesante. Mike Tyson no nació valiente, no nació seguro, no nació campeón. Entonces surge otra pregunta clave. ¿Quién le enseñó a pensar diferente cuando todos los demás pensaban igual? Porque lo que Tyson aprendió no se enseña en la escuela. No lo vas a escuchar en frases motivacionales baratas. Y casi nadie te lo explica de esta forma. Y espera, hay algo aún más importante. ¿Por qué Tyson parecía invencible incluso antes de lanzar el primer golpe? ¿Por qué muchos de sus rivales ya estaban derrotados mentalmente antes de empezar la pelea? No fue casualidad, no fue solo físico, y definitivamente no fue suerte. Y aquí viene la pregunta que conecta todo esto contigo. ¿Y si ese mismo principio que Tyson usó en el ring es exactamente el que tú necesitas para tu vida diaria? Quédate, porque lo que viene ahora cambia por completo la forma en que ves el miedo, la confianza y la acción. Para entender lo que realmente hizo diferente a Mike Tyson, hay que retroceder un poco. Tyson no creció con confianza, creció con miedo. Miedo a la calle, a la violencia, al rechazo. Era un chico inseguro, impulsivo, lleno de rabia y sin dirección. Y aquí aparece una figura clave. Cus D'Amato. Cus no solo entrenó el cuerpo de Tyson, entrenó su mente. Él le enseñó algo que iba completamente en contra de lo que la mayoría cree. El miedo no es tu enemigo, es tu compañero. Cus D'Amato decía que el miedo es como el fuego. Puede quemarte o puede impulsarte, dependiendo de cómo lo uses. Y eso no es solo una frase bonita. Bajo ese sistema mental, Tyson logró algo histórico. Se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, con solo 20 años. Ganó la mayoría de sus peleas por nocaut en los primeros rounds. Muchos rivales admitieron después que ya se sentían derrotados antes de pelear. Pero aquí viene lo importante. La mayoría cree que Tyson era invencible porque no tenía miedo. La realidad es otra. Tyson ha dicho en entrevistas que sentía miedo antes de cada pelea. Miedo a fallar, miedo a ser humillado, miedo a perderlo todo. Ese es el mismo miedo que tú sientes cuando vas a intentar algo nuevo. Tienes que tomar una decisión importante. Sabes que salir de tu zona cómoda te van a incomodar.
La diferencia es que la mayoría de personas interpreta ese miedo como una señal para detenerse. Tyson no. Cus le enseñó algo clave. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece mientras actúas. En lugar de huir del miedo, Tyson lo enfrentaba. Entrenaba cuando no tenía ganas. Visualizaba la pelea una y otra vez. Entraba al ring sabiendo que el miedo iba con él, pero sin permitirle decidir. Y aquí está la lección central de esta parte. No esperes a sentirte seguro para actuar. Actúa incluso cuando no te sientas seguro, porque lo que Mike Tyson entendió, y que el 99% ignora, es que la acción siempre va primero, y aquí es donde todo cambia. Porque después de escuchar la historia de Mike Tyson, muchos siguen pensando lo mismo. Claro, él era especial. Tenía talento. Era diferente. Pero la verdad es esta. Tyson no esperaba sentirse confiado para actuar. Esta es la parte que el 99% de las personas nunca entiende. La mayoría cree que el orden es así. 1. Primero te sientes seguro 2, luego actúas 3, y entonces ganas confianza. Mike Tyson entendió que ese orden está completamente al revés. El orden real es este. 1. Actúas, aunque tengas miedo 2, repetición 3. Y la confianza aparece después. Tyson caminaba hacia el ring con miedo. Lo sentía en el cuerpo, en las manos, en la respiración, pero no retrocedía. Entrenaba incluso cuando su mente le decía que no era suficiente. Visualizaba la pelea una y otra vez, no para eliminar el miedo, sino para avanzar a pesar de él. Y aquí viene la revelación más importante. La confianza no es un requisito para empezar. La confianza es una consecuencia de actuar. Por eso Tyson parecía invencible antes del primer golpe. No porque no tuviera miedo, sino porque ya había demostrado, miles de veces en el entrenamiento, que podía moverse incluso con miedo. Mientras sus rivales esperaban sentirse listos, él ya estaba en movimiento. Mientras otros dudaban, él ejecutaba. Y aquí es donde esto conecta contigo. Cada vez que dices, todavía no estoy listo. Cuando tenga más seguridad. Cuando se me quite el miedo. Estás esperando algo que nunca llega antes de la acción. Mike Tyson entendió que el miedo no es una señal de alto. Es una señal de que estás a punto de crecer. Y ese entendimiento fue lo que lo hizo peligroso. Ahora que entiendes lo que Mike Tyson vio antes que la mayoría, todo empieza a encajar. El miedo no es el problema es esperar a que el miedo desaparezca para empezar. Porque la verdad es esta. Si estás esperando sentirte listo, confiado o seguro, vas a esperar toda la vida. Mike Tyson no eliminó el miedo. Aprendió a moverse con él. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. La próxima vez que sientas miedo antes de tomar una decisión importante, empezar algo nuevo, hablar, intentar, arriesgarte. Recuerda esto, ese miedo no significa que no puedas, significa que estás saliendo de tu zona cómoda. Hazlo igual. Da el primer paso, aunque sea pequeño, porque cada acción, por mínima que parezca, construye confianza. Si te llevas una sola idea de este video, que sea esta. La confianza no llega antes de actuar. La confianza se construye después. Mike Tyson entendió que el miedo es una señal de crecimiento, no de retroceso. Y cuando cambias esa perspectiva, todo cambia. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete y dale like. Ahí vamos a seguir entrenando esta mentalidad paso a paso, para que no solo entiendas estas ideas, sino que las pongas en práctica.